Hola, mi nombre es María José Sánchez. Yo soy Sofía Ronderos. Yo soy Juliana Rodríguez. Yo soy Camila Romero. Somos el grupo 6 y vamos a hablar de lo que fue el curso de arquetipos este semestre 2019-2. Y ustedes, ¿qué fue lo que más les impactó o les pareció más interesante en todo el curso? Bueno, a mí lo que me pareció más interesante fue como investigar y llegar más a fondo acerca de las pinturas en las cuevas y me parece como muy interesante porque es saber que de ese punto, como desde que comenzaron a pintar, cambió la historia porque ya se veía cuál era el mundo y ya se entendía qué es lo que estaba pasando a su alrededor. Y también se comenzaron a formar los ritos y las tradiciones de las personas y todo. Me parece muy interesante eso. A mí me parecieron importantes estas pinturas porque pues como que uno las conoce y las ha escuchado, pero uno verdaderamente no conoce la historia, ni su importancia, ni en verdad cómo surgieron. Entonces digamos que uno de los puntos importantes de este curso fue como saber cómo surgieron, ¿no? Que hoy en día para nosotros es muy normal pintar, dibujar, escribir, pero pues en esa época como que Sí. nada que ver. Entonces me pareció muy impactante eso, como conocer todo el trasfondo de esas pinturas y también conocer la importancia de la cueva. Yo creo que nunca se me pasó por la cabeza como que la cueva fuera como este lugar sagrado. La verdad eso me impactó, o sea, no me lo imaginé. Yo nunca hubiera pensado que las que las pinturas primero representaban también el movimiento de los animales y además de eso que lo que tú dijiste en el video que era como pues uno las pinta y entonces por eso existen. O sea, como es una cosa que uno no comprende porque para uno pintar es como bueno, normal, pero en ese momento pues yo creo que también es ahora es un proceso para entender lo que uno está viendo, como para poder abstraer todas las cosas, convertirlas como en un coso, sí, o sea, como en un dibujo y pues eso tiene sentido. Eso como que lo vuelve real, no sé. Sí, de hecho, a mí me pareció muy interesante este curso en ese, como en esa, como en esa idea de ir más allá de lo que estamos observando. Como de ver la arquitectura, entender lo que hay, no solo la arquitectura, sino como todo lo que tenemos, como desde un punto de vista un poco más a fondo, como eso de dónde surgió, por qué surgió. Sí. Y esto también eso implica nuestra propia evolución y cómo Claro. llegamos hasta este punto. Y todo lo que nos rodeó y todo lo que cambió para llegar hasta donde estamos ahora. Creo que en este curso conocer acerca de los ritos fue importante porque es como todo lo que nos lleva a lo que tenemos ahorita, ¿saben? Como la arquitectura que tenemos ahorita y también fue interesante como entender la arquitectura desde lo cultural y no desde lo funcional. Creo que eso es algo que pues por lo menos yo nunca había hecho. Como que nunca me puse a pensar como a qué rito se podría relacionar la arquitectura, ¿saben? Como solamente me fijaba en lo funcional y cómo estaba la estructura, ventanas, puertas. Sí, y de hecho, cómo ese rito cambia en diferentes culturas y Sí. cómo se ve ya hoy en día como esa diferencia. A mí, sí, no, sí. Pues no sé, porque uno ve como en todas las culturas como una arquitectura diferente y uno ve esa arquitectura y ya la asocia con esa cultura. Como también, no sé, lo de las malocas. Eso ya es algo muy como autóctono. Sí, y pues ya son culturas que tienen sus tradiciones como muy, Claro. muy pegadas y ya en todo lo que uno ve pues ya está representado. Entonces yo creo que es muy interesante ver cómo la arquitectura también representa esas tradiciones y también el paso del tiempo y cómo han evolucionado hasta ahora. A mí me gustó mucho como mencionan, creo que en una de las últimas lecturas, no sé si cómo se llamaba, la maloca, bueno, tenía un nombre específico y que era un círculo y que estaba dividida como para el hombre y para la mujer, pues yo no estaba de acuerdo como con esa organización porque me pareció un poco machista, pero fue muy interesante saber que la maloca no fue creada así porque sí, sino que tenía un sentido de un ritual. Entonces toda la vida la que transcurría dentro de la maloca tenía un sentido tanto para las mujeres, para los hombres y que el centro era como el lugar más sagrado
sí, de la maloca, y eso me pareció muy interesante. Y yo creo que eso es lo que el curso como que quiere mostrar, y es que hay que ver más allá de solo un muro o de una ventana, hay que ver más en qué representa, en qué afecta a las personas, cómo se muestra la identidad del lugar, y también eso llega a afectar a toda una sociedad, cómo puede estar representado eso. Sí, como a partir como de un centro, como de una idea, surge lo que hoy vemos. Yo creo que el curso está destinado como a hacernos cuestionar sobre cosas que nunca pensábamos, ¿saben? Como preguntas sobre el origen, sobre los ritos, las culturas. Son cosas que uno en verdad, no sé, cuando estudia arquitectura pues no se le pasa mucho por la cabeza, como buscar desde el origen por qué las cosas son así. O sea, como tal vez no irnos como, no sé, como a épocas recientes, sino desde el origen entender por qué las cosas son así. Sí. Y son cosas como que uno no entiende, como en el caso de lo de la chimenea o los dibujos que uno hacía como de pequeño, como por qué los hacía y todo el trasfondo de, no sé, del sacrificio, como la cultura de que la mujer tiene que cerrar las ventanas, las tienen que abrir, tienen que cocinar, como todo eso que envuelve la esencia, como la esencia misma como de la arquitectura, que viene siendo como la cultura, la También, humanidad. sí, es como la esencia del ser humano Sí. plasmada en el dibujo, como cosas tan sencillas como un lago, como un pececito, tienen un trasfondo Y pues que va es mucho que más es atrás. hasta eso, yo creo que uno lo tiene como tan metido que uno ni siquiera se da cuenta y uno no se pregunta por qué hace eso, porque yo creo que eso ya está en nuestra identidad de algún Sí, modo. es que además también es muy curioso como uno cuando es chiquito uno no piensa en eso, sino como que sale instintivamente. No, y ahorita tampoco uno piensa en eso, o sea, ya No. son cosas como tan normales, por decirlo así, que lo que les digo, o sea, creo que el curso se enfocó en eso, como en hacernos preguntar cosas que en ningún otro momento Sí. lo haríamos. Es que hasta que uno no sale como de su zona de confort, no puede ver más allá de lo que está viendo, no sé, con sus propios ojos. Sí, a mí lo que más me gustó fue el hecho de que era algo más cultural, algo más humano, a diferencia de otras clases que son como más, no sé. Técnico todo, Sí, exacto. que se enfoca más como en, no sé, la ortogonalidad, la funcionalidad. Sí, además como que por lo menos vimos culturas de otras partes, vimos ritos de otras partes, cómo se relacionaban, todo lo que hacían, que tenían que dar vueltas o tenían que bailar afuera y Claro. tenía que haber un lugar para eso. Como que también fue muy interesante ver otro tipo de cosas y entender que hay muchas cosas más allá de lo que uno ve. Sí. Sí. Aunque de hecho, no sé, hago como una analogía entre hoy en día los edificios son funcionales, son, o sea, en pro de una actividad del ser humano, pero antes también eran en pro de una actividad del ser humano, sino que con el tiempo obviamente esas actividades han cambiado muchísimo, Sí. pero siguen siendo como en pro de lo que pasa ahí adentro, pero ya no se entiende más como un rito ni como una interacción, sino como algo más autónomo. Yo creo que antes se conservaba era el rito. Sí, O sea, yo creo que ahorita no lo hacemos mucho porque pues lo que tú dices, como que la arquitectura está destinada para esa funcionalidad específica y dejamos de un lado el rito, y creo que eso es lo que hace la diferencia con la arquitectura pues de otras épocas. Como que ahora lo que falta en los edificios es más la ritualidad que tenían antes, porque antes también seguía existiendo la funcionalidad, pero se enfocaban más en el rito que se daba dentro del edificio, y ahora no, en muy Sí, es que, pocos digamos, lugares se encuentra de rito eso. también se podría entender como ir al trabajo todos los días de 7 a 8, pues eso ya es como No, eso, eso pero yo eso es entiendo. un hábito, pues eso es sí, rutina. yo entiendo el rito más como una apropiación, como Sí. esto es mío, lo tengo Es que que, cuidar, O sea, entonces... sí, ¿cuál es la probabilidad de que la gente se sienta como apropiada de Así una no, oficina? o sea, por eso digo que es muy No. diferente como lo que hacían antes con un rito, porque ahora ya Sí. es de solamente habitar el lugar y ya. Sí, Sí. es que dejamos de un lado el rito y eso es lo que hace como que no nos sintamos, como, o no nos, como, no nos sintamos identificados con lo que Exacto. tenemos, como que nos falta ese sentido de pertenencia y es como, sí, pues, o sea, y Sí, creo que es eso es lo algo que hace que- como que se descuiden las cosas. Sí, y por eso mismo también perdemos como ese hábito de curiosear que entre todas las cosas, porque ya estamos como muy habituados a una rutina, a hacer, no sé, sí, como hábitos, pero no ritos, como
No Yo sé. siento que también eso va como a que ahora el ser humano es un poco más individualista, como Sí. más él solo, y en ese momento era un poco más en comunidad, y Sí, por eso claro. también es que se apreciaban más los lugares. Como lo de las malocas, que entre más gente viniera y entre más gente conociera el lugar y cómo los trataras, Era más era más importante. conocido, Claro. exacto. Como la importancia no la da el edificio como tal, sino la da el ser humano. Sí, se ha perdido mucho eso hoy en día. Sí, A mí me bastante. hubiera gustado conocer más sobre cómo esa historia de Bogotá, ¿saben? Que Fabio, esas clases que hablaba como sobre las plazas de la ciudad y todo este tema de los cerros, por donde era la entrada de la ciudad. Creo que todo esto me parecía muy importante porque es como conocer más de la historia de nuestra ciudad y sobre todo, digamos, de la universidad, que en muchas ocasiones preguntaba como, ¿qué queda ahí? Todo el mundo era como, no sé. No sé, sí. Entonces creo que es importante, o sea, lo que les digo, como conocer todo eso que venía desde antes para como apropiarnos de lo que tenemos. Sí, porque es la identidad. Y pues ya con eso pues ya uno sabe todo. Sí, o sea, ¿qué aspectos, no sé, creen que faltó más recalcar? Em, Personalmente, lo del laberinto y la torre. Porque, digamos, al principio que uno leyó el programa y todo eso, como que son unos temas como principales. Pero no sé si fui yo que no entendí bien o si no lo logré entender. Pero para mí no estuvieron muy claros. Sí. No, pues yo tampoco lo entendí, la verdad. Sí, para mí, o sea, sí sé, obviamente, durante todo el curso lo que más se me quedó a mí en la cabeza fue la palabra rito. Y Ajá, eso rito. se relaciona mucho con lo de la torre y con el laberinto, pero creo eso que, o sea, la torre y el laberinto, siendo la definición como de arquetipos, debió ser también la conclusión del curso de arquetipos. Sí, Ujú, Es que igual, exactamente. yo creo que este curso va para mucho más, o sea, si tuviéramos más tiempo, yo creo que se podría profundizar Claro, muchísimo sí. más en temas que en verdad, o sea, primero yo siento que no entendí muchas cosas, como que a veces habían temas como que, o sea, que a uno no le cabían en la cabeza, o sea, que uno no entendía dónde venían. Como para profundizar en esos temas me parece que un poco de tiempo sería bueno. Y también para lo que ustedes dicen, como haber profundizado más en lo de arquetipos. Y no sé, en general siento que es una clase que se presta para discutirla más y para profundizarla más. Obvio, con más tiempo, pero sí, o sea, tiene muchas cosas buenas, como que Sí, a porque uno en verdad lo ponen a pensar y pues a Sí. ver más allá de todo lo que uno ve. Pero sí siento que faltaron esas dos cosas. ¿Qué crees, Juan? yo, Lo mismo. no, pues sí, no sé, como que habían cosas en las que yo no estaba de acuerdo, pues por opinión personal, Sí. pero como, no sé, yo no estoy de acuerdo con que la arquitectura no imite la naturaleza. Pero eso es mi opinión personal y Claro, pues sí. yo sí, o sea, Es que A mí eso me es lo gusta que me refiero, muchísimo como que este son del esos curso. puntos, o sea, como que son esos puntos que uno necesita discutir más Ajá. porque uno es como, Ujú. no lo entiendo. como que aún Exactamente. falta profundizar. Invitarnos al debate. A mí me gusta mucho eso. Como que me pongan a pensar y me pongan a, en serio, argumentar mi posición. Eso es lo que también me gusta de la clase, como que la gente expresaba su punto de vista, Ajá. pero también según lo que nos mandaba Fabio, como las lecturas y así, pues si alguien quería profundizar más, pues profundizaba más. Y también una mezcla como como de leyendas y historias y todo eso, y pues la monitora hay un montón de eso y como que lo complementaba mucho, no sé, es muy interesante, pero sí, hace falta profundizar en algunas cosas. Yo algo que quiero resaltar también mucho del curso es que siento que al hacer este tipo de videos se me quedaron mucho más las lecturas. Sí, Como Totalmente. que yo a veces leo, sí, leo y ya, después, no sé, se me olvida. Pero, no sé, luego dialogando, como debatiendo, como hablando, no sé, con ustedes de la lectura, se me quedan mucho más las ideas. Entonces me parece que es una buena forma de aprender. ¿Saben? A mí se me quedó cuando vino el chamán a clase. Uy, Creo que fue como, o sea, Yo no no sé, sabía como que eso sentir el existía, en rito, serio. sentir como esa cultura, ver los instrumentos, oírlo cantar, Uy, el que él nos canto. hablara de todo su viaje. Creo Increíble. que a mí eso, o sea, fue como lo que me abrió un poquito más los ojos hacia el rito. Como que en verdad verlo hoy en día es como, no sé, es algo sorprendente porque es algo que no se ve en todos lados, o sea, que lo hayan traído es como... Pero eso también es un poco triste, como que uno ya no sepa de esas cosas, a menos de que, pues no sé, algún estudioso se lo cuente.
pues, nosotros tuvimos la suerte de que no lo dijera Fabio, pero si no, no hubiéramos descubierto eso. Pues por mi parte no creo, la verdad. Sí. Y no sé qué más quieren opinar sobre el curso. O ya. Ya. Sí. Sí, sí. Gracias. Gracias.